Que el juego incentiva la creatividad, y de creatividad tanto en niños como en adultos vamos a hablar ahora en la tertulia de filosofía. Marta. Empezamos con una pregunta. ¿En qué se parecen el cerebro de un recién nacido y la mente de un gran artista como por ejemplo el escritor Mario Vargas Llosa? Que ambos tienen el don de la creatividad. Todos los seres humanos nacen sabiendo crear y aunque con los años puede anularse, se puede recuperar, y en el espacio de filosofía les enseñaremos cómo, o al menos lo intentaremos. Damos ya la bienvenida de entrada a Fernando Trías de Bes, que es escritor, economista e innovador. Acaba de publicar este libro, La reconquista de la creatividad. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, Fernando. Muchas gracias. Y también saludamos a Francesc Torralba, filósofo, profesor de ética en la Universidad Ramon Llull y también uno de los artífices de que en este programa hablemos a menudo de filosofía y de las capacidades interiores del ser humano. ¿Qué tal? Bienvenido, Francesc. Buenos días. Bueno, una de las capacidades en su libro, señor Trías de Bes, habla de recuperar la creatividad como una de las capacidades que llevamos dentro. ¿Por qué la hemos perdido? Bueno, la perdemos porque necesitamos incorporarnos a una cosa que se llama sociedad. Necesitamos a saber relacionarlos, necesitamos aprender normas. Lo digo de una manera muy sencilla, a ninguna sociedad le interesa que alguien cruce la calle de manera creativa, ¿no? Es decir, la calle se tiene que cruzar de manera ordenada, cuando está en verde, cuando está en rojo hay que detenerse. Entonces, la creatividad es muy buena en algunos espacios, en determinados ámbitos, es necesaria, pero la sociedad quiere individuos eficientes, organizados, adaptados, y por lo tanto, durante toda nuestra educación nos van a ir enseñando formas de hacer las cosas, formas adecuadas y formas no adecuadas. Y poco a poco ese niño o ese pequeño ser que nace con todo su potencial creativo va distinguiendo entre lo correcto, lo incorrecto, lo correcto, lo incorrecto, y va generando compartimentos estancos de ideas que en realidad pues, podrían intercambiarse entre sí. Yo diría que la perdemos porque necesitamos incorporarnos a un sistema educativo y social. Sí. Francesc, ¿opina lo mismo? Pues bastante lo mismo, porque yo creo que, primero hay un miedo a la singularidad y hay una tendencia al gregarismo, a la mímesis, por lo tanto a imitar lo que hacen los otros, y se señala con el dedo a aquel que hace algún tipo de comportamiento, algún tipo de conducta, algún tipo de obra distinta, ¿no? Y luego también está el miedo al fracaso, ¿no? En la medida en que uno desarrolla una obra singular, pues claro, es muy observado, es muy vigilado, ¿no? Todo el mundo está pendiente, ¿no? Y a veces no se permite, pues esto, un resbalón, no se permite una equivocación, ¿no? Eso tiene como consecuencia que muchas veces esta creatividad potencial que hay en todo ser humano quede ahí latente y no se desarrolle como podría, con lo cual perdemos un gran talento, un gran capital en la sociedad. Pero para mí es el miedo a fracasar lo que de algún modo blinda esa creatividad, y luego también la tendencia a la mímesis, a imitar y a seguir los modelos o arquetipos sociales y culturales que hay en nuestra sociedad. ¿Por qué tenemos miedo? Ya presuponemos que tenemos miedo. Bueno, no, tenemos miedo porque la relación que se va generando entre el ser humano y el error es una relación de amor-odio, ¿no? Y cada vez se va convirtiendo solo en odio y cada vez en menos amor. No nos gusta equivocarnos, es decir, equivocarse es fuente de ridículo, es fuente de una reprimenda, es repetir el trabajo. En la escuela es que se rían los alumnos o tus compañeros, significa un suspenso, significa más trabajo. Entonces, poco a poco, la relación que desarrollamos con el error es una relación de aversión. Queremos evitar errores. La creatividad se define, ¿cuándo se dice que un producto es creativo, una idea es creativa? Cuando es nueva y cuando es útil. Si no es nueva, no es creativa, es ya existente, y si no es útil, pues no tiene ninguna funcionalidad, por lo tanto no tiene utilidad alguna, ¿no? ¿Qué sucede? Que para que sea nueva significa que tiene que incorporar una manera nueva o distinta, alternativa de hacer las cosas, no la forma gregaria, como decía Francesc. Y por lo tanto eso implica un riesgo, porque yo voy a proponer algo nuevo, yo voy a proponer algo creativo, un cuadro, una nueva manera de pintar, una nueva manera de desarrollar un programa de televisión, cualquier idea, ¿no? Una novela, un argumento, una película. Entonces, eso va a ser novedoso, y por lo tanto, en tanto que novedoso, puede no ser aceptado o no ser entendido. Por lo tanto, lleva asociado un riesgo. Ese riesgo nos pone delante del posible error y lo tememos. Tenemos miedo a ese error, y eso nos aleja de la creatividad, es cierto. Y hay muchos ejemplos de personas que fueron muy creativas en su momento, en el campo de la poesía, de la pintura, de la música, en el campo de la filosofía de las ideas,
que tuvieron un juicio muy negativo por parte incluso de las élites culturales de su momento y luego fueron reconocidos como verdaderos genios, ¿no? O sea que a veces, incluso a pesar del miedo social, del pánico escénico, de la crítica que uno puede recibir, Gaudí fue objeto de multitud de críticas cuando imaginó pues la Sagrada Familia y la Casa Batlló en Barcelona, y sin embargo, pues bueno, se ha convertido en un referente del arte contemporáneo de la vanguardia, sobre todo modernista, pero ya después de muchos años. En aquel momento era muy criticado, ¿no? O sea que, a pesar del miedo, también hay la capacidad del creador o del creativo de, a través de la audacia, superar ese miedo y generar una obra que luego puede ser reconocida con el tiempo. ¿O no? ¿Puede ser reconocida claro, o no? O no, no se sabe. Ahí hay una dimensión de riesgo, que es lo que decía Fernando. Entonces solo crean los artistas. No, creamos todos. Es que, vamos a ver, la creatividad, es una cosa muy mal entendida, la creatividad. Pensamos que la creatividad es algo vinculado al arte, a la arquitectura, al diseño, a la publicidad, al grafismo. No, la creatividad, igual que hay muchos tipos de inteligencias, ¿no? Cuando se habló por parte de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, para cada inteligencia hay una creatividad posible, hay una creatividad social. Hay gente que es muy creativa socialmente, que es muy simpática, que sabe caer bien, que puede estar en un grupo de una cena de amigos, captura y pone humor, y eso es, bueno, requiere no solo una habilidad y una inteligencia, sino que requiere un tipo de creatividad. Está la creatividad numérica, está la creatividad de solucionar problemas, está la creatividad semántica, la de las palabras, ¿no? Por lo tanto, la creatividad no es arte. La creatividad es una capacidad latente humana, que es la de transformar la realidad que le rodea. Y esa capacidad la podemos emplear en cualquier vertiente de la vida, siempre que no tenga como objeto a una persona. Es decir, tú puedes ser creativo en la relación con una persona, pero no con la persona como objeto, porque estarías haciendo de la persona totalmente un objeto. Pero en todo lo demás, la creatividad es absolutamente posible. Sí, imagínate, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Tantos profesores que terminan ahora el curso, ¿no? Pues hay profesores muy creativos que no salen en el aula repitiendo pues el simple rollo de siempre, sino que imaginan otro modo de impartir esa materia, historia, matemáticas, filosofía, con un fin, ¿no? Cautivar, seducir, fascinar a sus alumnos de tal modo que experimenten el deseo de conocer más, ¿no? O sea, es verdad, a veces asociamos la creatividad a personas excepcionales, ¿no? Salvador Dalí, lo que decían Antonio Gaudí, Schoenberg, dice, son sido personas muy creativas, es verdad, pero la creatividad es un potencial que está en todo ser humano, eso sí, de distintos modos, ¿eh? No todos tenemos ni la misma inteligencia lógico-matemática, ni tampoco la misma dosis de creatividad. Solo un apunte muy rápido, mira, hay gente que puede estar viéndonos ahora y dirá, mira, a mí no me líes, a mí la vida sí la tengo organizada, yo soy muy metódico, muy sistemático, a mí la rutina ya me va bien, a mí esto me complica la vida, y es verdad, y es muy legítimo. Decías, la creatividad, es el arte, es un artista. Hay una película que es muy conocida, que es Atrapado en el Tiempo, que la habrá visto mucha gente, es de un periodista que va a cubrir un reportaje sobre el Día de la Marmota. Es una población de Estados Unidos que sale una marmota y según cómo sale la marmota hará buen tiempo o mal tiempo los meses siguientes. Y el periodista está harto porque siempre le envían a ese reportaje. La cuestión es que él se levanta y el día siguiente se repite el Día de la Marmota y el día es exactamente igual, con lo cual él desespera, está atrapado en el tiempo, cada 24 horas son iguales. Se encuentra la misma abuelita con el gato en el árbol, todo igual. Él llega a un momento que dice, bueno, esta vida es horrorosa, esta rutina es horrible, aparte es una persona como muy fría, muy descreída, muy irónica, pero llega un momento que dice, oye, como estoy atrapado en esta espiral, ya casi que el gato aquel que yo a la abuelita pasaba de ella, pues le voy a ayudar a bajar el gato. Y voy a introducir creativamente cosas que permitan que esas 24 horas, que son siempre iguales, y por tanto potencialmente son aburridas, un rollo, voy a cambiarlas con mi creatividad. Y él empieza a cambiar su actitud, y empieza con una actitud creativa con la vida, de manera que él transforma 24 horas que son siempre exactas. Entonces yo creo que el símil es muy bueno, lo explico en el libro de hecho, para introducir cómo la creatividad puede hacer que una vida tediosa y gris, repetitiva, pueda cambiar también. Entonces la creatividad no es una cosa del arte, es necesario para vivir. En tiempos de crisis y en relación con lo que estábamos diciendo, por ejemplo, ¿creen que falta creatividad en nuestros dirigentes para salir adelante, para animar a la población? Bueno, no cabe duda que un ámbito donde es esencial la creatividad es en la política y en la organización social y en las formas de gestionar y de gobernar las instituciones públicas, privadas. No cabe duda de eso, ¿no?
Lo que pasa es que hay una creatividad, yo digo por convicción, hay la persona creativa que, bueno, se siente llamada a crear, y hay la persona que empieza a crear por necesidad, es decir, se da cuenta que esa rutina que le funcionaba de un modo mimético, llega un momento que no le funciona, porque el trabajo pues se ha acabado, porque la empresa ha cerrado, y entonces se ve obligado a imaginar otro futuro que hasta aquel momento no había imaginado nunca. Y empieza un tipo de creatividad muy motivada por la necesidad. Y entonces tiene que mirar qué tipo de capacidades, qué tipo de potencias hay en su ser para poder desarrollar otro tipo de actividad, otro tipo de producto, ¿no? Eso yo creo que la crisis lo ha propiciado, que decimos a veces emprendedores por necesidad, no por convicción, ¿no? Yo creo que la crisis lo ha potenciado. Otra cosa es ver qué tipo de longevidad tendrá ese emprendedor, pero que la crisis puede potenciar esa creatividad por necesidad, yo creo que es un hecho. Hay una lucha constante entre las estructuras y el entorno. Es decir, una persona cuando monta una empresa o tiene un partido político bien armado o tiene un pequeño negocio y todo funciona, ha hecho una inversión en tiempo, en esfuerzo y aquello funciona. Por lo tanto, modificar, transformar aquello es más esfuerzo, más trabajo y más riesgo. ¿Qué le va a interesar? No tocarlo. Es decir, el empresario, el político, en principio, si puede no tener que tocar nada, va a ser mucho más cómodo y más eficiente. Ya tiene una maquinaria montada que funciona. Pero claro, el mundo no está quieto. Están las innovaciones tecnológicas, está la competencia, están los países emergentes, están las nuevas tecnologías, están los cambios sociales, están los cambios demográficos y todo esto obliga. Entonces, llega un momento que te ves conminado a tener que modificar estructuras, modelos de negocio, formas de funcionamiento, modos de relación, modelos de Estado, todo, ¿no? Entonces, ahí es cuando la creatividad es necesaria, porque hace falta la facultad humana de cómo conjugar lo que tengo con lo que me obliga a lo de fuera, ¿no? Y ahí es donde la creatividad es el mecanismo que te permite hilvanar ambas dimensiones. Y otra cuestión, ¿es lo mismo genialidad que creatividad? No. Al contrario, no solo no es lo mismo, sino que ha hecho mucho daño al concepto de creatividad. Explico en el libro una secuencia conocidísima de la película Amadeus, de Milos Forman, que es toda la rivalidad entre Salieri y Mozart, y la última secuencia, el director nos pone a Salieri, ya entrado en años, totalmente decrépito y enloquecido, en un sanatorio mental, que lo lleva en una silla por el sanatorio y va bendiciendo a todos los enfermos mentales, mientras mirando a platea, por cierto, mirando a cámara, dice: mediocres del mundo, yo os bendigo, ¿no? Nos absuelve de no poder ser el genio que Mozart fue. Y esto, como tantos otros mitos, ha hecho mucho daño, porque cuando se pide creatividad o innovación en una empresa, en un partido político, en sociedad, la gente se arruga, tiene miedo. Me están diciendo que sea como Mozart, tengo que ser un genio. Y, ¿no? La creatividad a pequeños saltos, la pequeña idea creativa, la pequeña mejora, es creatividad. En Japón esto lo sabe muy bien. En Japón el sistema, por ejemplo, de calidad total, que fue un sistema que Toyota implantó a nivel industrial y se extendió por todo el mundo, jamás se plantearon, vamos a hacer un sistema de calidad total. No, montaron un sistema para que una pequeña idea llegara a algún punto de la organización y alguien la pudiera considerar e implementar. Y de pequeña idea montaron todo un sistema que se acabó llamando calidad total. Seguramente si plantean, vamos a hacer un sistema de calidad total, ni les sale. Entonces, es totalmente al revés. De hecho, quien no hace pequeños saltos creativos, cuando se enfrenta a un gran reto creativo, no lo saca. Pues, como si me dices, ponte a correr tú un maratón, pues no he hecho ni 2 kilómetros, tendré que empezar poco a poco. Sí, el error es pensar la creatividad exclusivamente como una capacidad individual, ¿no? Y en cambio no cabe duda de cuando 3 personas, 5 personas, 8 personas crean conjuntamente, hay más posibilidad que emerja algún tipo de idea, algún tipo de producto, algún tipo de innovación que individualmente aisladas, ¿no? Y eso es lo que llamamos pues la inteligencia social, la inteligencia compartida, que trata de ahondar en el mismo tema. ¿Cómo podemos hacer algo creativo? Un tipo de anuncio de publicidad, un tipo de sistema educativo, un tipo de propuesta de organización no gubernamental o de captación de recursos. En la medida que hay distintas personas es más fácil que emerja la creatividad. Pero no tenemos que pensarla como algo excepcional de algunos seres humanos que se dan en la historia. Eso sería un error y sería un modo de pensar que eso a mí no me incumbe. Señor Trias de Bes, usted dice que, por ejemplo, un chiste sigue las mismas pautas que la creatividad. ¿Nos lo puede concretar, así buscando fórmulas? Bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos pensadores. Un chiste no es más que una historia en que alguien te lanza 2 ideas que no casan, que no cuadran. Y tú te das cuenta que aquello no casa y buscas una segunda interpretación que es la que te produce hilaridad. Y todo chiste funciona así. Todo chiste son 2 ideas absurdas. Y es muy curioso porque el que te cuenta el chiste no te dice, oye, te voy a explicar 2 ideas absurdas, cuando acabes, fíjate que esto no casa, busca otra solución, ¿no? Todo automáticamente
La mente humana entiende que aquello que en el marco de referencia no funciona, busca automáticamente una solución entre infinitas, la encuentra a la velocidad de la luz. Algunas personas tardan más en entender un chiste, en comprenderlo, pero en general los comprendemos rápido. De manera absolutamente autónoma, automática, rápida, encuentra la solución, sabe que es la cierta y le produce risa. Además sabe que esa es la interpretación correcta. La creatividad funciona igual. La creatividad es la capacidad humana de conectar dos ideas que aparentemente o hasta ese momento estaban inconexas y se le da un nuevo sentido. Todo descubrimiento científico funciona así, es decir, la capacidad de conectar. Nuestras neuronas, de hecho, no soportan no tener las conexiones realizadas. Y la creatividad va a ser tanto el hecho de ponerse delante de absurdos, delante de retos difíciles, de plantearse cuestiones, trabajar en ellas y luego incluso aunque te vayas a dormir, tu mente seguirá tendiendo puentes intentando encontrar soluciones para los problemas. Entonces la creatividad, por eso funciona como el humor, porque es la valentía y la capacidad, la audacia de ponerte delante de paradojas, de absurdos y cosas absurdas que luego tu mente hará que revistan sentido. La creatividad intrínseca y la motivación extrínseca son otros dos conceptos que plantea en esta reconquista de la creatividad. ¿Cómo los explicaría? Muy rápido y muy importante para la gente que tenemos hijos. La motivación intrínseca, y esto hay una autora que se llama Teresa Mavil, investigadora en Harvard, que ha escrito y ha hecho muchos ensayos clínicos sobre creatividad, muy interesantes, con experimentos. Y la motivación intrínseca es el placer de dedicarse a aquello que nos gusta, que nos llena. Y se sabe y se ha investigado que la gente que trabaja o se dedica a aquello que le gusta al final acaba siendo creativa y buena. Y lo digo muy claramente, o sea, el más malo o el más mediocre, en lo que le gusta acaba destacando. Y el más bueno, el más excepcional, en lo que no le gusta, se acaba aburriendo, se desmotiva y no hay motivación intrínseca. La motivación intrínseca es fundamental porque va vinculado al placer por la tarea. Y la creatividad requiere placer por la tarea. No sé si Francesc seguro tiene algo que añadir sobre eso. No, completamente de acuerdo. Además lo percibimos. Cuando uno se siente profundamente motivado por algo, pues simplemente nadie le tiene que estimular, nadie tiene que empujar. Él va a buscar, investiga, trata de innovar, ¿no? En cambio, cuando aquello no te motiva, a veces, aunque te empujen y aunque te planteen distintos retos, pues no te mueves, porque no tienes la fuerza motriz dentro de ti. Y eso es la motivación intrínseca. Hay un gran error como padres muchas veces, no, hijo mío, no te dediques a esto, que esto no te dará de vivir. Oye, si es lo que le gusta, ya le dará de vivir, porque lo hará bien. Y porque nadie lo tendrá que empujar. Claro. ¿La creatividad se puede educar, se puede entrenar? Hombre, claro que se puede y además lo hacemos y algunos lo hacen mejor que otros, ¿no? Hemos cambiado mucho en el sistema educativo, afortunadamente, ¿no? De aquel sistema educativo repetitivo, memorístico, esencialmente mimético, a un sistema educativo que está contemplando cada vez más al educando en todas sus dimensiones y ver qué podemos extraer de él, cuáles son sus potencias, sus capacidades, ¿no? No abortar su creatividad, no abortar su fantasía, no abortar sus formas de inteligencia, sino desarrollarlas, ¿no? Yo creo que esto es un modelo que se está implementando muchísimo. También hay todavía inercias del pasado, pero me parece que es una tendencia que al menos las instituciones educativas más pioneras lo han integrado como propio. Y fundamental, el concepto de error. Bueno, pues cuando un chaval se equivoca en clase y todos se ríen, pues parar y el maestro tomar aquel error y decir, vamos a ver qué sacamos de esto, a ver quién se le ocurre algo. Y cambia completamente la propia concepción de error y la experiencia que puede tener esa persona, ¿no? Es fundamental incluir la creatividad en nuestro sistema educativo. Es decir, ¿en qué plan de estudios está la asignatura de creatividad? Lo hemos comentado en Bellas Artes, en diseño, igual un poco en arquitectura o en publicidad. Estaba pensando antes, ¿no? Antes, pero actualmente, o... efectivamente, ¿no? Y casi no está en ningún plan de estudios, ni siquiera universitario. Y es una disciplina como cualquier otra que se enseña, que se aprende, que se entrena, se ejercita y que cuanto más se conoce, más se puede desplegar en cualquier disciplina o faceta de la vida. Todos somos quizá ese lápiz que podemos ver en la portada de este libro al que hay que sacarle punta constantemente, que no se acaba nunca. Muchísimas gracias tanto a Fernando Trías de Bes como a Francesc Torralba por poner sobre la mesa ese intangible que se supone que es la creatividad. Gracias. A vosotros. Gracias.